Segunda parte del tema de la lucha o la guerra espiritual. Quiero orientarte por medio de la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Que Dios ciertamente a su pueblo, a su iglesia, le ha dado poder y autoridad. Dice su palabra que Él nos ha dado autoridad y potestad para pisotear y hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fortaleza el enemigo, y nada os dañará. Dice también en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Sabe? El diablo tiene su fortaleza, que el Señor lo reprenda. El diablo trabaja con una estrategia tan perfecta que si la iglesia no se une y no se mete en el asunto de la obediencia a su palabra, por mucho ayuno, por mucha oración, por mucho que el creyente se esté congregando, no podrá confrontar, no podrá obtener la victoria en las luchas que se presentan el día a día contra los poderes y las tinieblas. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, a ellos se le dieron parámetros, se le dieron leyes, estatutos que tenían que obedecer. A ellos se les entregó autoridad sobre todo lo creado y le dijeron que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Parece sencilla la cosa, parece tan insignificante, pero esta pequeñita cosa que le dijeron que no hicieran y lo hicieron, trajo o produjo en la humanidad el pecado, y el pecado corrompió la autoridad sobre todo lo creado. Uno de los requisitos que Dios exige para que el creyente obtenga la victoria en las luchas espirituales, en las guerras, es que pueda someterse estrictamente a lo que está escrito, pueda obedecer con cabalidad la palabra de nuestro Dios. La Biblia establece que más vale la obediencia que los muchos o miles sacrificios. Iglesia de Jesucristo, tú y yo podemos asistir a los cultos, tú y yo podemos ir al ayuno, a la oración, a la vigilia, pero si no estamos sujetos a lo que está aquí escrito, a la sagrada palabra de Dios, cuando se nos presenten las batallas, créalo que seremos instrumentos del enemigo. Entonces, si usted y yo sabemos por medio de esta palabra, Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores, hoy vamos a estudiar por este breve o corto mensaje a qué se refiere la palabra principado. La Biblia establece que principado viene del griego arachai, que significa los primeros o gobernantes. Bendito el nombre de Cristo. Se refiere a un tipo específico de entidad espiritual dentro de la jerarquía angélica o demoníaca. Oiga bien que esto es serio. En su naturaleza divina o en la naturaleza criada espiritualmente, son un orden de ángeles o demonios que se rebelaron ¿contra quién? Contra el creador de los cielos y la tierra. A ellos se les dio autoridad, pero una autoridad limitada. Cuando la iglesia entra en la obediencia a la palabra de Dios, mi alma adora al que vive, yo siento la unción del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo entramos a someternos, a sumergirnos en la obediencia de la palabra, todo lo que ha sido creado tiene que entrar en la sujeción bajo el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos agradando a Dios a través de la obediencia, el Espíritu de Dios que reposa en nosotros nos da esa fortaleza, se activan los armamentos que Dios ha establecido para usted y para mí como iglesia de Jesucristo. Y dice que ante la presencia del Señor Jesucristo toda rodilla se doblará. Esto no es con espada ni con jabalina. Esto no es con teología, sabiduría humana, sino con la bendita presencia del Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Cristo. ¿Qué son principados?
son gobernantes o príncipes a cargo de grandes grupos, naciones e instituciones o incluso aspectos de la creación. Bendito sea la gloria de Dios. Desde la fundación, su principal es supervisar y guiar. O sea, estamos entrando en un tema muy profundo, donde quiere decir que los principados tienen autoridad para gobernar naciones, pueblos, ciudades, entidades. Bendito sea la gloria de Dios. Grupos políticos, etnios y sociales. Y en muchas áreas donde usted y yo a veces ni nos lo imaginamos. ¿Y cómo es que el creyente, sin agradar a Dios, sin someterse a Dios, quiere hacerle frente a una entidad tan poderosa en el mundo espiritual, simplemente porque cree que por medio de proferir la palabra, sin obedecerla, sin someterse, van a humillarse delante de ellos? Donde en Judas dice y establece que una batalla, una lucha, el arcángel contra Satanás por el cuerpo de Moisés, que no profirió maldición alguna, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Pero él venía con una obediencia plena a lo establecido por Dios. A su nombre sea la gloria. Quiero decirte que es necesario la sumersión en la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, para poder salir victoriosos en las luchas campales espirituales. Próximo segmento compartiremos más de este poderoso mensaje. Que Dios del cielo te bendiga grandemente. Gloria al nombre de Cristo.